Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo suéter con rosas 3D, tejido a 2 agujas. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter para niña. Es una talla de 3 a 4 años y durante el tutorial iré colocando otras tallas. Como pueden ver, tiene unas lindas rosas en 3D. En el tutorial anterior habíamos hecho un tutorial de 5 flores diferentes. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Vamos a empezar montando 76 puntos en las agujas de 4.5 milímetros. Vamos a montarlo que quede de forma elástica. Y mientras vamos tejiendo, recuerda que también contamos con las siguientes redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes ir y dejar tus likes y suscribirte. Aquí tenemos los 76 puntos que ya he montado. He tejido 2 hileras, ¿sí? Quiero mostrarles acá los 6 primeros puntos y los 6 últimos. He colocado la marca que será para la guarda. La guarda, siempre les repito, a ver, los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos no se tejen cuando estamos por la parte de adelante del tejido, pero cuando estamos por el lado de atrás se teje como revés. Y la guarda, los 4 puntos siguientes se teje en puntada musgo, que es tejer en derecho tanto por delante como por detrás. Los siguientes puntos que están aquí en el centro lo tejemos en elástico doble, que es 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Estoy terminando esta primera hilera, ven, paso, acá están los 6 puntos y 4 puntos son en puntada musgo y estos 2 últimos se pasa sin tejer. Recuerden, los 2 primeros y los 2 últimos por adelante no se tejen, y cuando estamos por atrás lo tejemos en revés, ¿ven? Para hacer el borde perfecto. Aquí está. ¿Ven? Los tejemos los 4 puntos siguientes, como es la guarda, en punto musgo, y los siguientes puntos como se encuentran. Bien, van a tejer 4 a 6 hileras. Yo voy a tejer 4 por el grosor de mi lana. He tejido en total 4 hileras. Estas 4 hileras equivalen a 2 centímetros, pero si desean pueden tejer 6 centímetros, no hay ningún problema. Ahora vamos a cambiar de agujas. Recuerden que estoy con las agujas de 4.5 y cambio ahora a las de 5 milímetros. Vamos a hacer también unos aumentos. Los 6 primeros puntos de la guarda y los 6 últimos no entran en los aumentos, pero a partir de aquí voy a hacer el primer ojal. Si va a ser para niño, hacen el ojal acá. Si va a ser para niña, lo hacen al final. Si no saben si va a ser para niño o para niña, igual acá al principio. Como lo quiero hacer para niña, porque ya depende del apliqué que ustedes le pongan, voy a tejer los 6 primeros puntos de la guarda, paso la marca y a partir de aquí empiezo con el primer aumento, que será muy sencillo. Solo colocamos el aumento y cada 4 puntos será 1, 2, 3, 4 puntos el aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4
El aumento lo pueden hacer como ustedes quieren, como quieran, puede ser hasta lazada, ¿sí? Y así nos vemos al final de la hilera. Estamos al final de esta hilera ya terminando con los aumentos. ¿Ven? En total son 16 puntos que se está aumentando. 76 más 16 es 92 puntos. Terminamos aquí con el aumento. Bien, acá voy a hacer el primer ojal. Voy a tejer 1, 2, lazada. No, a ver, creo que voy a hacer, he tejido 1, estos dos como 2 puntos, sí, 2 puntos juntos. Y acá viene la lazada. Ya saben que cuando es para bebé o para niño me gusta utilizar botón pequeño. Si vas a utilizar un botón mucho más grande y no entra en una lazada, pues hay un tutorial donde muestro diferentes formas de hacer ojal. Retiro la aguja de 4.5 milímetros y ahora estoy con las agujas de 5 milímetros. La parte de atrás del suéter se va a tejer todo en revés. Estoy tejiendo acá el punto de borde y tejemos, ven, acá está el primer ojal. Y todo el resto es en revés, incluyendo los aumentos. Nos vemos al empezar la siguiente hilera. Ya hice todos los aumentos y ahora vuelvo a contar para verificar que tengo en total 92 puntos. Ahora ustedes ven estas marcas porque vamos a hacer unas vueltas cortas. Aquí, desde que empezamos hasta acá, he separado 20 puntos. Y los he colocado en diferentes colores para que ustedes puedan guiarse y ver mucho mejor. Coloqué aquí 20 puntos y puse un color amarillo. Acá hay 10 puntos, puse naranja. Aquí hay en la espalda 32 puntos, puse el color celeste. 10 puntos, color rosa, y obviamente de aquí hasta terminar están los 20 puntos. Vamos a tejer las vueltas cortas de la siguiente forma. Voy a tejer todo primero hasta llegar al rosa. Luego del rosa hasta el amarillo, luego del amarillo al celeste y del celeste al naranja. Hay algunas personas que me han preguntado para qué sirven las vueltas cortas. Las vueltas cortas sirven para que la parte de la espalda quede un poquito más larga, para que se note la diferencia y la parte de adelante del cuello no ahorque al niño o al bebé, no sea muy justo al cuello. A veces cuando son para bebés pequeños o algo, no lo coloco, pero lo vamos a hacer esta vez, ¿sí? Bien, empiezo aquí con la guarda, tejiendo los 6 primeros puntos. Y voy a tejer todo en derecho hasta la primera marca en color rosa. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Llegamos aquí, ¿ven? Ahora volteamos el tejido y estamos por la parte de atrás. Vamos a hacer una lazada allí, ¿ven? Nuevamente una lazada y continúo tejiendo, ¿sí? Esta parte no se asusten, ¿sí? Que después lo vamos a unir. Ahora voy a tejer todo en revés hasta llegar a la siguiente marca, que es esta, la primera del otro lado en amarillo. Tejiendo con mi dori, tejiendo dodo, mi dori dori, tejiendo con mi dori. Llego aquí a la marca
ven, a la marca amarilla, volteo y ven, la lana está siempre para este lado izquierdo porque hemos volteado. Entonces aquí también tenemos que hacer una lazada. Ven, la lazada siempre por adelante, así, ¿no? Adelante, y esta de acá continúo tejiendo en derecho. Allí. Vamos a tejer todo en derecho hasta, ahora donde ya habíamos tejido hasta el rosa, ahora nos toca hasta el color celeste. Ya estoy llegando otra vez ahora a la marca celeste, giramos y volvemos a repetir una lazada, ven, y tejemos todo en revés hacia el último que nos queda, que sería en color naranja, hasta aquí. Ya con esto estaríamos terminando. Llegué a la última y hacemos igual la lazada y continúo tejiendo todo en derecho. Vamos a tejer todo en derecho hasta llegar a esta parte de acá para mostrarles cómo continúa, porque hasta ahí hemos terminado las vueltas cortas. Ahora simplemente esas lazadas que habíamos hecho, para no tener puntos de más y tampoco para que no se note esas vueltas cortas que hemos hecho, el cambio de hilera, les voy a mostrar qué hacemos con esa lazada. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi Dori. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Llego aquí, ven, esta es la lazada que habíamos hecho. Lo voy a pasar momentáneamente a la aguja de la derecha para poder retirar la marca. Ahora lo devuelvo y esta lazada que habíamos hecho con el punto que sigue los vamos a tejer como dos puntos juntos. Así estamos disminuyendo la lazada de más y también uniendo aquí el tejido para que no se note. Voy a tejer hacia la siguiente marca, que es el color rosa, para volver a explicar. Llegamos aquí, ven, esta es la lazada, lo paso momentáneamente a la derecha, retiro la marca. Ven que si nosotros no hubiéramos hecho esa lazada, acá hubiera quedado un desnivel, pero al haber hecho esa lazadita y tejiendo estos dos puntos juntos, ven, ya no se nota. Fíjense, ¿dónde estuvo el anterior? ¿Lo notan? Y ahora continuamos tejiendo hasta terminar esta hilera, porque ya no tenemos más, solo nos quedaría en este lado. Entonces termino esta hilera, la hilera de atrás lo tejen en revés, pero nos vamos a encontrar cuando lleguemos a esta marca naranja, para mostrarles cómo es por atrás, que es diferente, ¿eh? En derecho es más fácil porque es los dos puntos juntos. Bien, acá los puntos de la guarda. Ya estamos por atrás, llegando a la marca. Ven, acá está. Bien, un punto antes. Este punto lo voy a pasar momentáneamente a la derecha. Retiro esto. Y normalmente cuando estamos por adelante es devolver y tejer en derecho. En este caso, este punto de aquí lo voy a retirar y lo voy a voltear, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si está así, ven, si está así, lo retiro y lo pongo para este lado, así. ¿Vieron? Otra vez. El punto normal está así, pero yo lo saco y lo volteo. Ahora sí, devuelvo este punto y estos dos lo vamos a tejer, pero normalmente lo tejeríamos por acá.
lo vamos a tejer por acá atrás, vean, por uno y por otro, ¿ven? La lana obviamente por acá atrás, lo tejemos allí y lo tejemos en revés, allí. Ahora vamos a volver a repetir, ahora tejo hasta el color amarillo, una vez más. Hay otras formas de hacer, solo que me gusta más esta porque no se nota tanto. Acá. Llegamos, este punto que fue la lazada lo paso sin tejer. Ya podemos retirar la marca y este punto lo levanto y lo volteamos así. Ahora sí, devuelvo la lazada, pongo la hebra hacia adelante y tejemos estos dos puntos pero por atrás, así. Pasamos y lo tejemos allí. Ahora sí, ya hemos terminado las vueltas cortas, que en total han sido 4 hileras más. Terminamos y ahora les muestro. Una vez que hemos terminado las vueltas cortas, pueden ver que la parte de la espalda tiene 4 hileras más a comparación de adelante. ¿Ven? Ahora, vamos a hacer la separación para hacer los aumentos, separar mangas, delantero y espalda. Aquí, en el delantero, tenemos 15 puntos. De aquí hasta acá, 15 puntos. Separo 4 puntos donde haremos el diseño para los aumentos. Manga tiene 11 puntos. Nuevamente 4 puntos para los aumentos. Espalda, 24 puntos. 4 puntos para los aumentos y repetimos aquí la manga 11 puntos, 4 puntos para aumento y 15 puntos para el delantero. Ahora empezamos a tejer ya con los aumentos. Estos aumentos se van a hacer cada vez que estemos en la parte de adelante del tejido. Tejemos aquí la guarda, pasamos y obviamente cada vez que hagamos estos aumentos están aumentando 8 puntos, así que vayan llevando la cuenta. Si tenemos 92 puntos más 8 serán 100 puntos. Hacemos el aumento como una lazada. Pero ya saben que a mí no me gusta esto al tacto. Voy a cambiar. Acá. Entonces hacemos la lazada como el primer aumento. Paso la marca y el diseño que va a tener en estos 4 puntos va a ser muy sencillo. Pueden utilizar una aguja para ayudarse o de esta forma. El primer punto va a ir por atrás. Lo sostengo con el dedo índice. Tejo el siguiente en derecho y ahora este punto lo devuelvo a la aguja de la izquierda y lo tejo. Este de acá es lo contrario, lo retiro hacia adelante, tejo y lo coloco en la aguja y lo tejemos. ¿Ven? Así. Cambio de marca. Y antes y después de estos 4 puntos por adelante siempre va a haber una lazada. Volvemos otra vez a tejer ahora la manga. Solo quiera en comprado su pasión, sabe lo que es volar. Llegamos aquí. Lazada. Cambio la marca y repetimos lo que les mostré. El primer punto lo retiro sin tejer a la aguja al lado derecho. Ahora tejo este punto
y devuelvo el punto que retiré allí y lo tejemos. Este de acá hacia adelante tejemos y montamos allí. Paso la marca y la lazada. Bien, ahora voy a tejer hacia el siguiente, pero esta vez lo vamos a hacer el cruce con un gancho, por si para ustedes es más sencillo. Nuevamente aquí, lazada, pasamos la marquita y aquí, pero esta vez lo vamos a hacer con un gancho. Este punto lo retiramos y lo coloco hacia atrás, tejo y este lo devolvemos a la aguja y lo tejemos. Y ahora este lo paso hacia adelante, tejo, lo devuelvo y tejemos. Lazada, paso la marca y recién es la lazada, ¿sí? Antes y después. Bien, tejemos hasta la siguiente y vuelvo a repetir una vez más y luego ya las siguientes ustedes lo van a hacer solitos. Llegamos aquí, lazada, paso la marca, este punto lo retiro hacia atrás, tejemos, devuelvo el punto, tejo, retiro hacia adelante, tejo y lo devolvemos. Paso la marca, lazada y ya hemos terminado la primera hilera donde hacemos los aumentos. Bien, la parte de atrás tejan todo es en revés, todo el suéter, obviamente menos la guarda, ¿sí? Cada vez que estén por el lado de adelante tejerán de esta misma forma, ¿sí? Haciendo ese diseñito acá y voy a continuar tejiendo para mostrarles cómo va quedando haciendo estos aumentos, ¿sí? Les muestro todo lo que he tejido. No puedo extender un poco más porque estas agujas no son tan largas, pero ahorita les muestro. Quiero que vean cómo ha quedado la parte de los aumentos. Así quedan con los cruces que hemos hecho, ¿ven? Cada vez que hemos estado adelante y con las lazadas antes y después. En total son 14 lazadas de altura. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lazadas de altura. Si quieres que sea más grande para talla más grande, puedes continuar. Vamos a medir. Si yo mido desde la espalda, obviamente la espalda tiene, recuerden, 4 hileras o 4 vueltas más, por lo que tendrá más largo. Lo mido desde que empecé hasta terminar, son 18 centímetros. Vamos a hacer aquí la separación. Recuerden que me gusta tejer siempre primero las mangas antes de el cuerpo. Por lo que con una aguja punta roma o aguja para lana y una lana de descarte vamos a ir separando los puntos. La forma de separar, no importa qué talla estén tejiendo o cuántos puntos tengan, se van a guiar que el delantero van a separar hasta esta primera marca. Ahora les muestro. Esos 4 puntos que hemos estado haciendo va a pertenecer para la manga. Ambos lados será para la manga, esos 4 puntos. Si tienen una aguja auxiliar lo pueden hacer, ¿eh? Yo prefiero hacerlo con lana y a estas lanas los guardo siempre y me sirven para otros proyectos. ¿Ven? Acá, esta otra manga también.
estos 4 puntos que les digo de acá adelante, estos 4 y estos 4 de acá van a pertenecer a la manga. No importa la cantidad de puntos que tengan, recuerden. Estos 4 y estos 4 pertenecen a la manga. Así que esto ya puedo retirar las marquitas que habíamos puesto porque ya no vamos a hacer más aumentos. Bien, ahora ustedes terminen de pasar la manga y el delantero. Dejamos la otra manga en las agujas para tejer primero. Ya pasé delantero, manga y la espalda en la lana de descarte. Así es como se está viendo si lo estiro. Bien, tengo en las agujas todavía un delantero y una manga. Bien, voy a girar. Se preguntarán por qué todavía no he pasado el otro delantero. Lo que quiero hacer es tejer una hilera hasta llegar acá. Y aquí recién voy a separar el delantero. Porque esta lana, la hebra, lo quiero aquí. Porque si lo corto acá, que también es válido, cuando empiece nuevamente a tejer el cuerpo, voy a tener que amarrar acá y no quiero que haya acá una unión. Entonces prefiero que la unión quede en el lado de la sisa. Vamos a recordar que esta hilera ya se tejió. Y lo voy a tejer hasta llegar al otro lado. Llego aquí, ya puedo retirar esta marca de la manga. Recuerden que estos 4 puntos va a pertenecer a la manga. Voy a tejer un punto más y ese punto que tejí ya lo pongo en la aguja de la izquierda. Recordamos que lo hemos tejido. Ahora sí, estos puntos del delantero ya lo podemos separar. Lo voy a separar y ahora nos vemos para tejer la manga. Ya pasé aquí los puntos y ahora la manga lo voy a tejer todo en puntada musgo. El que quiere tejer o continuar en jersey lo va a hacer. Para la manga tienen dos opciones: tejerlo con agujas rectas o de forma circular. Con agujas rectas es obviamente llegan aquí, voltean y continúan, ¿no? Normal, como es. Al final ya se tiene que coser. Si lo hacen de forma circular, obviamente se van a evitar esa costura. Yo todavía estoy pensando si lo voy a hacer recto para luego coser o circular. Ya veremos. Igual, si lo hago en circular, luego les voy a mostrar en qué parte tienen que hacer la costura, ¿verdad? Como les digo, manga y cuerpo lo voy a hacer en puntada musgo. Ustedes deciden si cambian la puntada o no. De esa forma también variarán y tendrán otro modelito de suéter, ¿verdad? Bien, así que voy a continuar con las mangas y ya les muestro el largo de la manga. A partir de aquí es desde donde empecé a hacer la manga. Como les dije, lo iba a hacer en musgo y al final he decidido hacerlo en agujas rectas, ¿no? ¿Cuánto estoy tejiendo antes del punto? De la punta de elástica más o menos ha empezado desde allí. Tengo 22 centímetros. Tengo que tener 25-26 centímetros de largo con todo el puño. Recuerden que ya saben ver la tabla de medidas. Aquí lo traigo y vamos a ver que coincida con la talla. Lo que es la sisa de cuello hasta, desde que terminamos el cuello hasta terminar toda la sisa, tengo 15 centímetros, casi 16, ¿ven? 15. Entonces buscamos en la tabla 15 años, ven, está ya 3-4 años. Y buscamos el largo de manga, 26 centímetros. ¿Ven? ¿Cuánto mide ahora el ancho de esta manga? No necesariamente tiene que ser el mismo de las medidas. Recuerden que a veces varían dependiendo del modelo. Aquí tenemos
25 centímetros. Estos 25 centímetros, la mitad más o menos son 12 centímetros y medio. En la tabla de medidas dice 10, pero estamos haciendo otro tipo de modelo con mangas un poquito más anchas, ¿sí? Bien, ahora que hemos llegado aquí, vamos a hacer las disminuciones. Cada 2 puntos haremos la disminución. Vamos a empezar a hacer las disminuciones. Para eso ya traigo para el puño las agujas de 4.5 milímetros, ¿sí? Empiezo tejiendo un derecho y 2 puntos juntos. Así, va a ser un punto y 2 puntos juntos, un punto, 2 puntos juntos, ¿sí? Pero también vamos a hacer ya en la puntada elástica. Entonces ahora toca un revés y 2 puntos juntos en revés, un derecho, 2 puntos juntos en derecho, un revés, 2 puntos juntos en revés. En total vamos a estar disminuyendo 15 puntos y tejerán unos 4 centímetros en puntada doble elástico. Dale click, suscríbete ya. Tejiendo con Midori te enseñará. Con sus manos magiará. Tejido sin igual. Ya tengo la manga terminada. Pueden ver que la manga lo he tejido todo en puntada musgo y luego, después de las disminuciones, hice 4 centímetros en doble elástico. Si lo medimos, el total es de 26 centímetros de largo. Cierran los puntos como deseen, de preferencia que quede de forma elástica. Aquí tenemos la otra manga que he tejido de la misma forma. Y ahora nos toca el cuerpo. Recuerden que este lado ya habíamos tejido, ¿sí? Por lo que empezaré desde la espalda para colocar los puntos en la aguja. Pasamos con cuidado todos los puntos de esta forma. Vamos a unir los puntos de la espalda con el o los delanteros. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños. Tejiendo con Midori. Termino de pasar todos los puntos. Verifiquen que lo hayan pasado bien. Ya podemos retirar. Esta lana me sirve para cualquier otro proyecto. ¿Ven? Acá está la manga. Antes que me olvide, cuando he cerrado, como siempre les digo, he dejado un largo suficiente para al final poder coser, unir las mangas. ¿Ven? Esta es la manga. Y paso el delantero aquí. Paso todos los puntos y de la misma forma retiro esta lana que me sirve para otro proyecto. Aquí ya está la espalda y un delantero. Y ahora el otro delantero, que este es el que ya se tejió, recuerdan que era para poder dejar la hebra ya lista para hacer la manga, ¿no? Suscríbete, tejiendo con Midori, suscríbete, tejiendo con Midori, donde la desee así. Ahora me toca tejer desde este lado, así. Como este lado ya tejimos, la unión va a estar aquí, ¿sí? En este lado. Traigo la lana y vamos a empezar a tejer. Pueden tejer con la puntada que desean.
Creo que lo voy a hacer todo en jersey, solo las mangas en musgo. Queda a gusto de cada uno, ¿sí? Dejo uno y aprovechar para unir esta parte, ¿sí? Recuerden también no olvidarse el ojal y mantener los 6 puntos de guarda. Bien, ahora que hemos unido delantero y espalda, simplemente es continuar todo recto en jersey o en punto musgo o la puntada que han decidido, todo recto hasta tener más o menos 27-28 centímetros de largo. Aquí me encuentro cerrando los puntos porque he terminado de tejer todo el largo del cuerpo. Ahora que termine les voy a mostrar la parte de abajo. Yo lo estoy cerrando normal en jersey, pero pueden cerrarlo como deseen, de forma tubular, de forma elástica, como deseen, ¿sí? Bien, ya estoy terminando aquí. Termino el último punto de montar, cortamos y aseguramos de esta forma. Al final esto ya se puede esconder. ¿Ven? Todo esto, acá tenemos las mangas, ¿ven? Estas son las mangas y he tejido todo esto. He tejido un centímetro más largo que la manga. Si ustedes quieren tejer un poco más largo, también es válido, ¿sí? A ver, lo voy a medir, lo voy a poner así de costado para que ustedes vean. Y tenemos un largo de 24 centímetros en total. El ancho completo lo voy a medir para que tengan una idea. Y sería de 60, acá, no sé si se ve, de 60 centímetros el ancho completo así estirado. Ahora lo vamos a acomodar. Recuerden que ustedes deben de haber continuado haciendo los ojales. Lo pongo de costado para que vean, aquí están los ojales. En total yo he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojales en total, pero cada uno lo puede colocar más cerca, más separado, como ustedes deseen. Así se está viendo. Ahora vamos a coser aquí. Recuerdan que cuando hemos cerrado la manga les dije que iba a dejar un poco largo para poder aprovechar esta lana y coser. Si lo han cortado no importa, lo amarran y vuelven a unirlo, ¿no? Aquí ahora vamos a coser muy sencillo, como siempre lo hacemos. ¿Ven? Paso para un lado, acá para unir bien aquí en los extremos, y vamos así 2 puntos de un lado y respetamos la misma hilera, 2 puntos del otro, así hasta terminar y llegar hasta la sisa. Todo el amor en un nudo, ella lo hace tan fácil. Ven y aprende, te lo juro, serás un artista. Una vez que hemos terminado, lo paso hacia atrás y aseguramos. Ya que estoy aquí con la lana, aprovecho en ir escondiendo por la parte de atrás. Y ya tengo aquí terminado ambas mangas que he cosido, un lado y el otro lado. ¿Ven? Ya tenemos aquí terminado todo el suéter tejido. Ahora vienen los apliques.
Ya dependiendo del tipo de apliqué que desean, pueden poner el que desean, pero este ya estaba preparado para que le pongamos flores, todo lleno de flores. En el tutorial anterior hemos hecho 5 diferentes flores y vamos a ir colocando. Les voy a dejar aquí el enlace o abajo en caja de descripciones para que puedan aprender las flores. Pueden hacerlo de todas las flores, de los tamaños que quieran o de una sola. Acá tengo una de las que había hecho y voy a empezar a colocárselo en esta parte de acá. Las flores lo ponen en el orden que quieren, desordenado, como quieran. Y va a ser muy sencillo. Recuerdan que en ese tutorial, una vez que he terminado, dejé un largo suficiente como para también poder coser. Lo voy a coser aquí el primero, ¿sí? Igual con ayuda de una aguja. Y recuerden que como es para una niña pequeña, los niños siempre juegan o jalan los apliqué, vamos a coserlo bien asegurado, ¿sí? Allí paso otra vez y agarramos parte de la flor para asegurar bien. Una vez que hemos asegurado, ¿ven? O cosido bien, ¿ven? Lo podemos asegurar por la parte de atrás. Doble vuelta. Y lo escondo por adelante, por acá. Y cortamos. También faltan los botones, así que voy a empezar a tejer todas las flores, a coserlos, colocar los botones y ahora les muestro cómo quedaría este lindo suéter con apliqué de flores. Y aquí ya pueden observar que hemos terminado. He colocado solo 6 rosas, pero ustedes pueden colocar la cantidad que quieren, del tamaño que quieren, los colores que quieran, adelante, atrás, como quieran. Queda muy lindo y espero que les haya gustado y sigan apoyando con sus lindos likes. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, cada fiel es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.